calcula el área de la región sombreada si OP es perpendicular al plano Q. Eso quiere decir que P no se encuentra en el plano. Es un punto sobre el plano. La circunferencia tiene centro O, el radio mide 6 centímetros y T es un punto de tangencia. Por lo tanto, la recta T es una recta tangente. Si yo dibujo este problema, si yo lo represento en el plano, como si fuera mi hoja de papel, que es ahorita la pantalla de Aido, yo haría lo siguiente. Yo diría, tengo una circunferencia. La circunferencia la dibujo, no la dibujo como la conozco normalmente, sino que la dibujo aquí un poco aplastada, porque la estoy dibujando sobre un plano, ¿no? Es como si yo estuviera mirando el plano desde un ángulo sobre el plano. Entonces, esa es mi circunferencia. Esta circunferencia tiene un centro O y un radio 6, que yo lo represento aquí. Tiene un centro O y un radio de 6 centímetros. Voy a poner 6 nada más. Y sobre, además hay una línea tangente. Hay una línea tangente que yo la voy a dibujar en rojo. Y una línea tangente va a pasar por aquí. Aquí hay un punto T, es un punto de tangencia. Eso ya me va dando ideas de cómo podría yo obtener más información. Tengo un punto T que es punto de tangencia. Sobre O hay un punto P. Yo lo voy a dibujar la línea que une P y O de color azul, pero esta línea está sobre el plano. Si el plano es mi mesa, este punto P está arriba, en el aire, ¿no? Y es perpendicular al plano. Entonces, aquí arriba va a estar P. Aquí arriba está P. Y al unir P y T y un punto PA, un punto que se encuentra en la recta tangente, voy a poner aquí, aquí hay un punto A. Este es un punto A. Voy a formar un triángulo. ¿Ya? Si este es mi punto A, yo voy a unir con las líneas azules, porque las líneas azules son las que están sobre el plano. Desde P a T se forma, hay un segmento y desde P a A hay otro segmento. Por lo tanto, aquí a la izquierda se está formando un triángulo. El problema consiste en encontrar el área de este triángulo. Vamos a ver. Como tengo circunferencia y una línea tangente, puedo trazar el radio desde O hasta T, hasta el punto de tangencia. Por lo tanto, aquí habría 90 grados. Aquí en el plano, ya en el plano horizontal. Aquí hay 90 grados y esa distancia mide 6. Muy bien, propiedades de circunferencia. Listo. Y voy a poner pequeño, si hay ángulo de 37 grados. Y además me dicen que PO es perpendicular al plano, por lo tanto, también aquí hay 90 grados. Entre el segmento P y el plano también hay 90 grados. PTO es un triángulo rectángulo de 37 grados como uno de sus ángulos agudos y el cateto opuesto a 37 mide 6. Con eso puedo encontrar yo la medida de los otros ángulos. ¿Cuánto va a medir PO? Es que quisiera calcularlo. Por triángulo 8 y la hipotenusa TP va a medir 10. Listo. Voy obteniendo datos a partir del triángulo rectángulo. Vamos a mirar el problema dibujado en GeoGebra. ¿Ya? El problema en GeoGebra está aquí. Yo tenía una circunferencia en el plano de centro O y radio 6. Tenía una línea tangente y T es el punto de tangencia. Ese es en el plano, a la izquierda. Aquí a la derecha ya tengo el plano horizontal y acá hay un punto P. Desde este punto P se une P con T y P con A. De tal forma que se construye un triángulo, en este caso es anaranjado. Y entonces yo tendría, si muevo un poco el espacio, lo giro, yo aquí tengo un triángulo. Este es 37, por lo tanto, yo lo que hemos hecho luego, lo que algunos de ustedes han indicado, es lo siguiente. Se traza OT, gracias, este vale 8, y este es el que mide 6. Ya, muy bien, muy bien. Luego,
¿Qué es esto? No, esto no es nada. Ya. Luego, ustedes por propiedad de circunferencias dijeron OTA es 90 grados. Y eso está muy bien. El problema es el ángulo PTA. PTA. ¿Ya? Aquí nos vamos al teorema de las tres perpendiculares, porque estamos en ese caso y en otros problemas vamos a estar en este caso. Yo tengo un plano. Sobre el plano hay dos líneas perpendiculares, que en este caso serían L y L2. Y luego sobre L2 hay una línea perpendicular, que sería L1. Si yo tomo el punto de intersección entre los planos entre las líneas perpendiculares del plano y lo uno con un punto cualquiera de la línea perpendicular L1, este ángulo alfa, ¿cuánto va a medir? Este ángulo alfa va a medir 90. Va a medir. Yo tengo dos líneas perpendiculares que serían el radio y la línea tangente. Además, tengo sobre el punto O una línea perpendicular al plano. Y estoy uniendo el punto de intersección con un punto de la línea perpendicular. Por lo tanto, el ángulo ATP, ¿cuánto va a medir? El ángulo 90. El ángulo ATP va a medir 90. En un problema anterior, lo que yo había hecho es este punto P, traerlo hasta el plano. Entonces, lo que yo tengo es que ese ángulo que ustedes dijeron se forma con el radio y la tangente, que es 90 grados, es ese mismo ángulo que yo estoy buscando. Pero este punto P se va a desplazar sobre el eje vertical. Pero siempre va a medir 90. Sale 25 entonces. Vale 25, exacto. Este va a medir 90. Aquí ya lo tenemos, ya lo puse. Este ángulo, no importa dónde esté P, siempre va a medir 90 ese ángulo que se forma entre el segmento PT y el segmento AT, o la línea de tangencia en este caso. Es por la propiedad del teorema de las líneas perpendiculares, o como les mostré aquí, si es que yo desplazo el punto P, lo que yo hago es mover verticalmente la figura. El que sí va a cambiar es este ángulo que ahorita vale 53. Mide 53 porque el ángulo vertical mide 37. Si yo muevo P, ese ángulo de 53 sí va a cambiar, sí va a ir cambiando, pero el ángulo de 90, ese se va a mantener con la misma medida, 90 grados. Entonces, aquí yo ya puedo decir que tengo un triángulo rectángulo. Si tengo un triángulo rectángulo, entonces el área del triángulo rectángulo es cateto por cateto dividido entre 2. Y es lo que voy a hacer aquí. Aquí se va a formar 90 grados, que es lo que hemos visto hace un momento. Aquí hay 90 grados. Entonces, y además me dicen, como dato del problema, me dicen que AT mide 5. Me dicen que AT mide 5. Por lo tanto, ya puedo calcular el área. El área buscada es base por altura sobre 2. El área es base, que sería 5, por la altura, que va a medir 10, entre 2. Y eso es igual a 25. En este caso, metros cuadrados. En el problema número 7 nos dan nos dicen que es un cuadrado. Dice NATI es un cuadrado de centro O y Q es punto medio de TY. Listo. Es un cuadrado. Se dibuja así porque está visto desde un ángulo sobre el plano. Por lo tanto, tengo este cuadrado aquí. Este en realidad es un cuadrado. Bien. ¿Yo qué necesito para calcular el área de un triángulo? La base y la altura. Perfecto. Yo necesitaría cuánto mide la base y cuánto mide la altura. Aquí yo ya tengo cuánto mide la base. Lo que me falta es cuánto mide la altura de ese triángulo. Es un triángulo que, bueno, está inclinado en el espacio. Yo necesitaría saber cuánto mide la altura de ese triángulo.
En el plano de 2 dimensiones, lo que tendríamos que ver y considerar es que este plano, este triángulo POQ pertenece a un plano. Es secante al plano que contiene al cuadrado. ¿Ya? Si yo prolongo esta base del triángulo para buscar la altura, esta base va a interceptar al plano que contiene, va a intersectar al otro lado del cuadrado. Yo digo que lo va a intersectar aquí. Yo tengo QR, yo digo que este punto es R, este punto de intersección es R. ¿Ya? Entonces, ¿qué línea correspondería a la altura del triángulo? Esta sería la altura, muy bien, desde P a R, lo voy a poner en verde. De P a R, esa va a ser la altura. ¿Ya? Ahora, ¿puedo calcular la longitud de esa distancia desde P a R? ¿Era 2 raíz de 2? 2 raíz de 2, muy bien. Desde A hasta R, ¿cuánto va a medir? 2. Es 2 porque R también va a ser punto medio, porque lo que estoy haciendo es prolongar OQ, que ya es paralela a NY y corresponde y divide al lado entre 2, por lo tanto también va a medir 2. Aquí hay un ángulo de 90 grados en el ángulo, en este caso es triedro, que se forma ahí en la esquina. Por lo tanto, yo tengo altura 2, base 2, para este triángulo que está aquí, PAR. Entonces, esta distancia desde P a R es 2 raíz de 2. Esa va a ser la altura. Esa va a ser la altura del triángulo en rojo. Por lo tanto, ya puedo calcular el área. Si yo calculo el área buscada, el área del triángulo POQ va a ser base por altura. La base mide 2, la altura mide 2 raíz de 2 entre 2. Por lo tanto, el área que yo estoy buscando es 2 raíz de 2. Y son metros, por lo tanto, metros al cuadrado. Bien, yo tengo esta situación. En el plano yo tengo un cuadrado, NAY, de lado 4. El centro es O y hay un Q que está dividiendo al lado TY en dos segmentos iguales porque es punto medio. Luego se dibuja sobre A el punto P perpendicular sobre el plano. Entonces, yo voy a tener ese triángulo. Este triángulo, yo dibujaba aquí en rojo, POQ, va a ser este triángulo en azul. Aquí. Ese es el triángulo POQ. Ya, así está. Esa es la figura que me dan. Y tengo que calcular esa área. Entonces, yo ya sé que OQ mide 2. Entonces, lo que yo hago aquí en GeoGebra, aquí está una herramienta que me permite dibujar un plano a partir de 3 puntos. Si recuerdan los conceptos básicos que vimos hace 2 semanas, 3 puntos determinan un plano. Entonces, yo ubico el punto P, el punto O y el punto Q. Y en celeste se me muestra el plano que contiene el triángulo, que es un plano que es secante al plano que contiene el cuadrado, ¿no? El plano que contiene el cuadrado está en gris y el plano que contiene el triángulo está en celeste. Entonces, en este caso, si yo quiero la altura, ya la puedo dibujar sobre el plano celeste. Es difícil verlo aquí en el iDrew, ¿no? Pero eso es lo que algunos sí hemos logrado imaginar. Bien, entonces lo primero que hago es extender el plano entonces lo que hicimos fue prolongar la base del triángulo de tal forma que hallábamos el punto R. Hallábamos el punto R aquí, que es el punto R. Habíamos puesto en el plano. Y la altura del triángulo, en este caso va a ser
esta línea, desde P hasta R. Esa es la altura del triángulo. Y si nosotros ya lo vemos aquí girado, se forma un triángulo rectángulo. PA mide 2, AR también va a medir 2. Por lo tanto, esa altura mide 2 raíz de 2. Es lo que habíamos puesto aquí. Esa altura, desde P a R, es 2 raíz de 2. Y ya tenemos base y altura, por eso ya podemos calcular el área. ¿Ya? Para los que hemos tenido dificultad en mirar la figura tridimensional. Listo. Pasamos al siguiente problema entonces. Bien, en el problema número 8 me dicen las proyecciones de un segmento de recta B sobre un plano y sobre una recta perpendicular al plano son 4 y 3 respectivamente. Y ya me han dicho un montón de cosas. Tengo varios elementos. Tengo un plano, tengo un segmento AB y tengo una línea perpendicular al plano. Yo voy a representarlo de esta manera. Tengo un plano. Y yo tengo un plano. Los planos es imposible representarlos realmente porque son infinitos en todas direcciones, pero solemos utilizar esta figura, ¿no? Un romboide. Ese es mi plano. Ahora, sobre el plano hay un segmento de recta AB. Yo lo voy a poner en rojo. Por acá, en el aire, si mi plano fuera mi mesa, en el aire hay un segmento de recta. Es AB. Sobre el plano yo tengo un segmento de recta AB. Y además, voy a ponerlo en verde, hay una línea perpendicular al plano, que yo la voy a dibujar por acá. Esta es una línea perpendicular al plano. Por lo tanto, lo va a atravesar. Lo voy a representar así. Listo. Y como es perpendicular al plano, aquí sobre el plano se está formando un ángulo de 90 grados. Me falta poner las medidas, porque me hablan de las proyecciones. Todavía no construyo las proyecciones. Solamente dibujo los elementos iniciales. Entonces, ¿cuál es la proyección de ese segmento de recta AB al plano? Para yo ubicar cuál es su proyección, lo que yo hago es trazar desde los extremos del segmento líneas perpendiculares al plano para poder dibujar su proyección. Entonces, estas líneas son perpendiculares. Estas líneas son perpendiculares, ¿ya? Perpendiculares al plano. Y entonces, yo ya puedo dibujar el segmento, la proyección del segmento al plano. Esa es su proyección, que voy a llamar A' como extremo y B'. Listo. Y ya tengo la proyección del segmento AB sobre el plano. Pero además, también me indica, y esta mide 4. Esta mide 4 metros. Sí, esta mide 4 metros. La proyección al plano mide 4 metros. AB originalmente no necesariamente mide 4 metros. Su proyección sobre el plano es la que mide 4 metros. Y además, el segmento AB original se proyecta en la línea perpendicular. Entonces, también voy a trazar perpendiculares desde A hasta la línea que he dibujado en verde para ubicar su proyección. Entonces, esta va a ser su proyección, que sí, en azul también la voy a poner en negro, en color negro. Esta es la proyección del segmento AB sobre la línea perpendicular al plano. Y voy a llamarla A', B'. Listo. Y esa proyección a la línea perpendicular va a medir 3 metros, ¿no? Es la que mide 3. Listo. ¿Qué es lo que me piden luego?
Me dicen, determine el área de la región encerrada por las rectas perpendiculares al plano trazadas desde A y B, el segmento AB y la proyección de AB sobre el plano. ¿Ya? O sea, me están pidiendo el área que encierra el segmento AB, las líneas perpendiculares desde A y B hacia el plano, o sea, estas dos líneas verticales y la proyección. Listo. ¿Qué tipo de figura es? A, B, B', A'. Yo voy a girar un poco mi vista del segmento AB y del plano. Yo voy a decir, mi plano ahora lo voy a mirar de costado. Ese es mi plano, ¿ya? Si se ubican, según como le estoy diciendo, si yo, es como si yo mirara, si mi plano fuera la mesa, si mi plano horizontal fuera la mesa, yo ubico mi vista exactamente en la mesa de tal forma que ya no veo un plano, sino veo una línea. ¿Ya? Como si viera nada más el borde de la mesa. Este es mi plano, esta línea. Por lo tanto, el segmento AB estaría por aquí, así. Este sería mi segmento AB. Ahora, como yo he dibujado y como yo he ubicado la proyección de AB, he dibujado líneas perpendiculares. Entonces, estas líneas perpendiculares son estas. 1 y 2. ¿Ya? La proyección va a ser el segmento que une estos dos puntos donde se hacen 90 grados. Este es A' y el otro es B'. Ahora, Jorge, ¿qué figura tenemos? Es la menor distancia desde el segmento al plano. Y BB, ¿cuánto me diría? Es un trapecio rectángulo. Muy bien, Andrés. Uy, este no era. Este es el 7, en el plano, en el espacio, ¿no? En la figura que hemos hecho primero. Este vale 7, desde A hasta A'. Pero desde B hasta A verticalmente mide 3, porque es la proyección en la línea perpendicular. Por lo tanto, desde B a B va a medir 7 más 3, 10. El área del trapecio ahorita ya es base mayor más base menor entre 2 y multiplicado por la altura. En este caso, la altura va a ser A'B'. Mide 4, ¿ya? Porque es este 4 que hay entre A y B. Este mide 4. Ya sale finalmente 34 metros cuadrados. 34 metros cuadrados.